Si estás viendo este vídeo, forma parte del curso Iniciación a Procreate. Así que si no has empezado desde el principio, te invito a darle clic a la lista de reproducción para hacer los vídeos en orden. Y si ya lo estás haciendo, continuamos. En esta clase vamos a aprovechar el dibujo que ya teníamos del donut y te voy a explicar cómo funciona la herramienta texto. Si te vas aquí a la llave inglesa, tienes varias opciones: insertar archivo, foto. Aquí le vas a dar a añadir texto y te va a salir esta parte de aquí. Aquí puedes añadir el texto que quieras. Le vamos a poner donut y un signo de exclamación. Vale, una vez que lo tengo, ¿cómo lo muevo? Puedo aquí ajustar los tiradores por si quiero el texto más largo o más corto, y también puedo usar la herramienta aquí de selección, como hemos hecho con otros elementos, y colocarla donde quiera. Si nos vamos ahora al panel de capas, te va a aparecer aquí una capa de tipografía, que es la que tiene la letra A. Esta la puedes mover, la vamos a subir arriba del todo. Y aquí si le das, puedes darle a editar texto. Si le das a editar texto, se te vuelve a abrir de nuevo este panel. Vamos a bajar esto de aquí abajo. Y para editar la letra, cambiarle la letra y todo eso, pulsa dos veces y te aparece este panel. Aquí en este panel, si le das a la letra, puedes cambiarla por todas las que vienen aquí en Procreate. Hay algunas que no son demasiado bonitas y si quieres importar alguna que te guste, le puedes dar aquí a importar fuente y ya la seleccionas. Yo tengo aquí ya un montón de fuentes importadas, que son estas que salen aquí. Le voy a dejar esta. Aquí puedes ajustar el tamaño y hacerla más grande. Aquí puedes cambiar la separación de las letras. Vale, puedes ir probando todos estos controles y le damos a OK. Ahora, para cambiarle el color, la seleccionamos de nuevo. Cuando esté seleccionada, puedes mover aquí y seleccionar el color. Voy a elegir, por ejemplo, este. Vale, ahora no tengo la capa rasterizada. ¿Qué quiere decir eso? Que de hecho lo pone aquí, rasterizar. Cuando la capa está rasterizada, funcionará como una de las capas que tenemos aquí debajo, pero ya no podremos editarla como texto, ya no podremos cambiarle la letra ni hacer cosas así. Entonces, cuando ya lo tengas seguro, si quieres rasterizarla, le das aquí y ya te va a aparecer aquí como si fuese un dibujo. Esto te va a permitir utilizarla como cualquier capa de las que hemos utilizado aquí. Por ejemplo, le puedo dar ahora a bloquear alfa, seleccionar otro color y darle a rellenar capa. O la otra opción que te comenté para colorear, puedo elegir un pincel y con otro color colorear solo una letra o colorear cada letra de un color, por ejemplo. Vale, para eso serviría. Cuando quieras deshacer, como siempre, le damos hacia atrás. Otra forma de jugar con las letras, vamos a quitarle ya el bloquear alfa, es darle a la herramienta de selección, por ejemplo, y darle a deformar. Así también puedes darle a lo mejor
algún toque a las letras. También puedes darle aquí a distorsionar y esto te las va a poner un poco en perspectiva. Esto le da un toque muy guay y muy dinámico también a las palabras para que no se vean siempre como rectas y rígidas. Y listo, eso es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente para aprender más cosas sobre Procreate.